Muy bien, en esta parte vamos a estudiar cuál es el aporte de la difracción de rayos X respecto a ver cuáles son los valores asociados a los polímeros respecto a em, al espesor lamelar, al espacio interlamelar, a la distancia entre los cristales. Y vamos a ver que es posible asociar una serie de anillos concéntricos que se observan en los patrones de difracción respecto a los planos asociados a cada familia de cristales para el material que esté considerándose en el momento, ¿no? Vamos a comenzar considerando entonces, bueno, recordando que los materiales poliméricos están formados por celdas unitarias y que estas celdas unitarias representan pues una organización que se está repitiendo en el espacio, ¿no? En este segmento que está acá se ve una lamela donde se indica la dirección de los enlaces covalentes en el cristal, es decir, que si esto fuera polietileno, aquí se tendría una secuencia H2, 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 etcétera, y se tienen acá enlaces secundarios entre estas cadenas organizadas, y esos enlaces secundarios pueden ser del tipo enlaces de Van der Waals. Estas lamelas están constituidas por numerosas cadenas, es decir, son cristales, son un poco más grandes que solamente la organización de una única cadena, como se ve acá. Lo vamos a ver más abajo cuando veamos las lamelas apiladas. Aquí están, pueden tener, son como una especie de, pueden verlos como unos rectangulitos, son como unas plaquitas colocadas unas sobre otras. La distancia entre la mitad de cada una de las lamelas es lo que se denomina espacio repetitivo promedio entre las lamelas. El espacio entre las lamelas es la zona intercristalina o espacio interlamelar y el grosor de las lamelas es el espesor lamelar. Estas lamelas están apiladas y se pueden considerar análogas a una serie de cristales únicos superpuestos. La diferencia es que en las lamelas regulares se tiene un espacio donde tienen acá la zona amorfa del material, mientras que en los cristales únicos prácticamente esa zona amorfa no existe. En todo caso, ambos sistemas cumplen con la ley de Bragg, que vamos a ver más adelante. Estos espesores lamelares dependen de las condiciones de cristalización, como habíamos visto para microscopía óptica de luz polarizada y por DCC, y determinan las propiedades mecánicas del material. ¿Qué es posible obtener a partir de la difracción de rayos X? Básicamente, un resultado de este tipo, donde si se observa un fondo difuso, esto es indicativo de la presencia de una zona amorfa, mientras que los anillos concéntricos son indicativos de la formación de material cristalizado. Si se tiene un material semicristalino, deben existir entonces los anillos concéntricos y además esta zona amorfa central. El experimento de rayos X se representa como se encuentra acá abajo. Básicamente se tiene una muestra que es irradiada con una longitud de onda determinada. Esta muestra se encuentra a una distancia X de una película y sobre la película se van colocando los anillos, ¿no? Estos anillos que vimos acá arriba, por ejemplo, este radio que está acá, se determina por este punto que está aquí, ¿sí? O sea, sobre este plano se van formando toda la serie de radios. Este radio mayor sería, por ejemplo, colocar esta línea a esta altura, para que tengan una idea de más o menos cómo se obtiene, ¿no? Dado que se obtiene un triángulo, rectángulo, es posible utilizar la tangente para determinar ya sea la distancia que representa cada uno de estos radios o la distancia de la muestra a la película. Veamos un primer ejemplo. Vemos que al realizar un patrón de difracción para un polímero determinado se observan las siguientes dos reflexiones determinadas por 2θ, que tienen 17 grados y 15 grados, y tienen los planos asociados. Se les pide que haga un dibujo del patrón obtenido indicando las distancias R a las cuales se observan las dos reflexiones, o sea, estas dos que están acá. Se les indica que la muestra está a una distancia de 50 milímetros y se le pide que asigne el plano correspondiente. ¿Qué es lo que se tienen que hacer entonces? Utilizar estos ángulos para hacer los cálculos asociados, ya lo vamos a ver en la parte de abajo, y al ángulo que corresponda se le asigna el plano correspondiente. Tenemos entonces, como habíamos visto anteriormente, una muestra que está separada de una película, en este caso por 50 milímetros, lo indica el enunciado. Tenemos un ángulo 2θ conocido para cada uno de los casos, pero estas distancias R no se conocen. Las podemos calcular a través de la tangente utilizando los radios, acá, que están cambiando, y la distancia que se mantiene fija, muestra película. Despejamos los radios, obtenemos sus valores y hacemos el dibujo esquemático, que es básicamente una zona amorfa porque se trata de un polímero semicristalino. Tenemos los dos radios
que ya los calculamos acá arriba, por lo tanto deben haber dos anillos concéntricos. Se asocian los planos porque en el enunciado se les dice cuál es el plano asociado a cada ángulo y con los ángulos fue que pudieron obtener los valores de los radios. Bueno, cuando hagan la representación tengan en cuenta que no solamente tienen que colocar los anillos concéntricos que les indica el problema, sino que además deben tener presente la zona amorfa porque se trata de un material semicristalino, o sea, hay una zona amorfa intrínseca en el material. Veamos entonces la ley de Bragg. Si consideramos un conjunto de lamelas apiladas como vimos en la parte superior, entonces esta cumple con la ley de Bragg. Ya lo habíamos mencionado, esta es la ley de Bragg, está acá, tienen el ángulo del plano de dispersión, que básicamente es producto de la relación entre una constante, que veremos que es 1 para el caso de los polímeros, una longitud de onda de radiación que es constante, 1.542 Armstrong, entre 2 veces la distancia promedio entre las lamelas. Podemos hacer una segunda aproximación, y es que cuando los ángulos son pequeños, se considera que el seno del ángulo es aproximadamente el valor del ángulo. En consecuencia, es posible obtener una versión más simplificada de la ley de Bragg, que es la que se muestra acá. Si la distancia promedio entre las lamelas, digamos, si se obtiene una distancia promedio entre las lamelas, se puede aproximar al espesor lamelar, siempre y cuando la zona interlamelar sea muy pequeña y constante, y ese es el caso de los cristales únicos. O sea, por ejemplo, vamos a regresar un poco acá arriba para verlo un poco más fácil, ¿no? Donde teníamos las lamelas apiladas. Si ustedes determinan el espacio repetitivo promedio entre las lamelas, que es D, y tienen espacios interlamelares muy pequeños, bueno, pues prácticamente están determinando la suma de esta mitad de lamela y esta mitad de lamela, y 2 mitades de lamela corresponde al espesor lamelar. Eso ocurre para los cristales únicos, que son básicamente sistemas donde la zona amorfa no existe. Entonces las lamelas se considera que están prácticamente ubicadas unas sobre otras, ¿no? Eso es una aproximación, y se les tendría que decir entonces que tienen un sistema de cristales únicos. Si no, consideran que es un material semicristalino y simplemente que tiene una zona amorfa entre los cristales. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos un polietileno que recibe una radiación de longitud de onda, como les comenté, siempre constante, 1.542 Armstrong, y de ella se obtiene un patrón de difracción con anillos concéntricos. Obtienen 3 anillos concéntricos, fíjense que que tienen radios diferentes. Y se les pide que calculen la distancia entre los planos, si la distancia muestra película es de 50 milímetros. Entonces tienen la muestra acá, una distancia fija, conocen cuáles son los radios a los que se obtuvieron los anillos concéntricos, tienen la longitud de onda de radiación, se les indica acá arriba, y podemos utilizar entonces la ley de Bragg para determinar cuál es el ángulo que separa a cada uno de esos radios en esta representación. Entonces, bueno, tenemos los radios ya, los valores nos los da acá arriba el enunciado. La distancia es siempre constante, 50 milímetros, y hacemos el cálculo para obtener la relación del tangente de 2 teta. Calculamos el arco tangente, lo dividimos entre 2 y obtenemos entonces el ángulo correspondiente a cada uno de los casos. Una vez que obtenemos los ángulos, podemos entonces ubicar la distancia entre los planos a través de una relación que es la longitud de onda entre 2 veces el seno de tita, que es el ángulo que se ha obtenido para cada uno de esos radios, y acá tienen los valores entonces de las distancias entre cada uno de los planos a través de la aplicación de la ley de Bragg. Ok. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos un polietileno con una densidad promedio de 0,89 gramos centímetros cúbicos. Se les da el peso molecular de la estructura, que son 150.000 gramos mol, y se les dice que se realiza un análisis de rayos X, del cual se obtiene una señal 2 teta igual a 8 grados. Se les pide que calculen el valor promedio de la distancia interlamelar, es decir, T', que es la que se encuentra representada aquí. Se les dice que la longitud de onda es 1.542 Armstrong, que hagan los cálculos a temperatura ambiente, se les define el grado de cristalinidad en función de la densidad, se les dice además que la densidad de la zona amorfa depende de la temperatura, en esta tablita que está aquí, y se les dice que este polietileno que está acá ha logrado efectivamente cristalizar porque se les dan los valores de las dimensiones de la celda unitaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer una
representación de lamelas donde se indique qué es lo que vamos a buscar, es esta distancia interlamelar lo que vamos a buscar. En el enunciado también se les comenta que el espesor lamelar va a ser una relación entre el grado de cristalinidad y la distancia promedio entre las lamelas. Va a ser este el método de cálculo para obtener el espesor lamelar. Habíamos comentado que la distancia promedio entre las lamelas no era más que la suma de la distancia interlamelar y el espesor lamelar, considerando que estas dos mitades de lamela que están acá pueden ser análogas al espesor lamelar. Dos mitades de lamela representan a una lamela y además este espacio acá, esta distancia interlamelar. Por lo tanto, si se quiere obtener la distancia promedio entre las lamelas, no hay que hacer algo más que sumar la distancia interlamelar y sumar el espesor lamelar. Como en este caso queremos determinar la distancia interlamelar, tenemos que determinar cuánto vale la distancia promedio entre las lamelas y cuánto vale el espesor lamelar. La primera aproximación que vamos a hacer, y aquí me disculpan, coloqué un error, vamos a asumir efectivamente que el ángulo es pequeño, pero la aproximación que vamos a hacer es que el seno de 2 veces teta igual a 0.8 grados va a ser igual a 2 veces el seno de teta igual a 8 grados. 2 veces el seno de 2 tetas igual a 0.8 y la aproximación es que 2 veces teta es igual a 0.8. O sea, aquí me falta un 2 y aquí faltó el seno. Empleando entonces la ecuación de Bragg para calcular la distancia entre planos, entre la distancia promedio entre las lamelas, tenemos que es una relación entre la longitud de onda del radio de incidencia entre 2 veces el seno del ángulo y ya hicimos la aproximación de que es realmente 2 teta igual a 0.8 grados. Esta longitud vale 1.542 Armstrong y este valor 0.8 grados tenemos, como está aquí arriba, que esto no está bien, tenemos que pasarlo a radianes. 360 grados son 2 pi radianes, por lo tanto 0.8 grados son 0.014 radianes y se obtiene esta distancia equivalente a 110.4 Armstrong. Pero para determinar T' todavía nos falta cuánto vale L. El enunciado nos decía que L era una relación entre el grado de cristalinidad y el espesor lamelar. Tenemos que entonces calcular primero el grado de cristalinidad que viene dado por la densidad promedio del material que nos las dan, es dato, y tenemos que determinar las densidades la densidad amorfa y la densidad cristalina. La densidad amorfa se obtiene a través de una recta al graficar la densidad de la zona amorfa y la temperatura. Eso se obtiene los datos se obtienen a través de una tabla que se les mostró en la parte de arriba en el enunciado, que es la que está acá. Grafican, sacan la ecuación de la recta, sustituyen T a 25 grados centígrados y obtienen la densidad amorfa. Se les dijo en el enunciado que utilizaron temperaturas de 25 grados centígrados para los cálculos. En cuanto a la masa, vamos a calcular cuál es la masa dentro de la celda unitaria. Consideremos que la celda unitaria tiene esta forma. Fíjense acá, esta publicación del 2015, esta es la distribución de las cadenas en la celda unitaria. Dentro de la celda unitaria tienen un CH3 acá, un CH2, un CH2, un CH2, un CH2 y el resto pertenece a otras celdas unitarias. O sea, dentro de esta celda unitaria solamente hay 4 veces CH2. Entonces esta representación es de la celda unitaria del polietileno, que es ortorrómbica. Consideraremos entonces en esta ecuación que n es igual a 4. Este es el peso molecular de lo que se encuentra dentro de la celda unitaria, que para nosotros será CH2, ¿sí? Que es lo que estamos viendo dentro de la celda, y lo vamos a multiplicar por n igual a 4. Sustituimos acá. Tenemos el valor del número de Avogadro y obtenemos la masa dentro de la celda unitaria. El volumen, igual que hicimos en la evaluación anterior, no es más que la multiplicación de cada uno de los valores de la celda unitaria. Hacemos la sustitución en la ecuación principal, luego determinamos cuál es el espesor lamelar a través de sustitución en la misma ecuación y luego determinamos la distancia interlamelar por la resta de las otras dos variables obtenidas. Este es un modelo bastante general de lo que también se puede hacer con la difracción de rayos X.